vamos a ir con nuestro siguiente espacio. La Fundación Ciudad del Niño. Vamos a conocer todos los detalles de en qué consiste, y para los detalles ya tenemos la posibilidad y la suerte de tener a uno de nuestros invitados de manera presencial, Diego Espinosa, psicólogo y coordinador técnico de la Fundación. ¿Cómo estás, Diego? Es un placer que puedas estar hoy día de manera directa aquí con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y también, ya, cierto, gracias a la tecnología, lo tenemos a él, Ernesto Silva, quien es tutor y que también nos acompaña de manera, cierto, y de vía Zoom. ¿Cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros también hoy día, Ernesto. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación también. Bueno, conversábamos al principio del programa con Diego, y yo le comentaba, y me parecía súper particular y súper positiva, que la Fundación inicia sus actividades el 8 de junio de 1934, hace muchísimos años. ¿Cómo es que ha sido todo el desarrollo de todo este gran proceso y cómo tú comienzas con la vinculación, cierto, a esta fundación? Claro, efectivamente, como usted menciona, la Fundación ya tiene 88 años en la actualidad. Me atrevo a decir que es una de las más antiguas en territorio nacional, siendo pionera, ¿cierto?, en el trabajo con la infancia y con su familia. Para contextualizar un poco, igual la Fundación nace a raíz de la crisis que surge entre los años 20 y los años 30 por una inquietud de la sociedad civil de ese entonces, quienes comienzan, ¿cierto?, a pesquisar esta necesidad en la infancia, y se funda la Fundación Ciudad del Niño, que en ese entonces se llamaba Consejo de Defensa del Niño. Ya hace poco nosotros cambiamos el nombre a Fundación Ciudad del Niño, anteriormente CODENI, que se le conoce igual popularmente, el Consejo de Defensa del Niño, y como le mencionaba, surge a raíz de esta pesquisa de la sociedad civil por atender a la infancia vulnerada en Chile. Bueno, como fundación, uno de los sellos fundamentales dentro de la historia, ¿cierto?, es vincularse directamente con los problemas o con los niños en general. ¿Cómo lo has vivido también tú desde tu vereda, Ernesto, como tutor en todos estos años? Bueno, efectivamente día a día se visualizan requerimientos por parte de los niños y de las familias donde efectivamente requieren, por la redundancia, un apoyo por parte de los profesionales y por parte del proyecto también, de la fundación, sin más lejos. Entonces, también el contexto social ha generado de que, debido a lo último que hemos pasado y sin tampoco dejar de lado lo que fue el contexto sanitario por COVID-19, que requieren apoyo de profesionales que estén integrando todo lo que tenga que ver con protección e infancia. Ahora también es importante vincular y consultar hoy día la importancia, Diego, del trabajo que se realiza no solamente con los propios niños. Muchas veces es la familia la que debe de ser protagonista en todos estos procesos, ¿no? Si un niño está mal es probablemente, y muchas veces por la familia también. Cuando hay padres ausentes o padres en mal estado psicológico, obviamente esto repercute directamente. ¿Qué tan fundamental también es la vinculación con las familias dentro de la fundación? Es uno de nuestros principales ejes. Nosotros subdividimos nuestro trabajo en 3 ejes principales, que es el nivel individual, como menciona usted, el trabajo con los niños, niñas y adolescentes, el eje también familiar, que como menciona es vital vincularse con las familias porque desde allí tiene que surgir el cambio. Si, bueno, muchas veces igual hay situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes no cuentan con un adulto responsable, entonces uno tiende a transformarse un poco igual en esa figura a fin de proteger y restituir sus derechos. Y no solo en ese nivel, sino que nosotros también como proyecto también nos vinculamos a nivel comunitario, es decir, con las redes en las cuales se insertan tanto los niños como sus familias. Entonces desde allí también buscamos generar un cambio, trabajamos en complementariedad con estas redes a fin de generar desde lo más macro a lo micro un cambio que sea significativo en virtud de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, hablemos también directamente, Ernesto, de los derechos. ¿De qué manera ustedes funcionan y hacen que justamente estos derechos puedan crecer y puedan obviamente centrar a los niños en cada uno de los puntos que son tan importantes para que ellos vivan de una manera digna? Sí, sumándome un poco a las palabras de Diego también, el trabajo centrado en los niños, niñas y adolescentes es parte de nuestro eje interventivo y también dentro de nuestro sello de
institucional. Entonces, bueno, nuestro programa se caracteriza igual dentro de las causales que quizás más adelante vamos a precisar un poco más, pero problemas escolares. Entonces, nosotros vemos a la base de que hay un derecho a la educación que tiene que ser resguardado y que tiene que ser también promovido por parte de nosotros hacia los niños, en virtud de los niños y en beneficio de los niños. Entonces, nuestro trabajo a nivel individual y familiar tiene este eje principal, que es el trabajo de restitución y de mantención de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Claro, ¿qué nos referimos con estos derechos, por ejemplo? Por ejemplo, dentro de la Convención de 1990 a la que se suscribió Chile, hablamos primero que todo del derecho a una vida digna de los niños, niñas y adolescentes. Que puedan crecer en un contexto nutricio, saludable y positivo para ellos, como también derecho a una vivienda, derecho a la educación, como te comentaba recientemente, derecho a la salud, derecho también a crecer bajo un ambiente familiar positivo, nutricio y en beneficio de su crianza también positivo, claro, entre otros. Ahora, también me gustaría hoy día precisar, Diego, sobre la importancia de otros lugares que también forman parte de esta fundación, ¿verdad? Están presentes en más de 10 o más de 9 regiones. ¿Cuáles son las que también tienen la posibilidad de tener esta fundación para los niños? Bueno, la fundación, como mencionas tú, está presente desde La Serena hasta Quellón, ¿ya? Entonces cubre gran parte del territorio nacional, atendiendo a más de 8.000 niños en las diferentes modalidades en las cuales nos presentamos. Son distintos niveles de atención y de complejidad. El proyecto en el cual nosotros nos insertamos, que aquí en la comuna de Concepción, es a nivel provincial de la provincia de Concepción, y nosotros en particular somos una pequeña parte dentro de la gran familia que es Fundación Ciudad del Niño. Nosotros somos un programa de integración especializada, de intervención integral especializada, que atiende alta complejidad. Es decir, todos aquellos derechos que mencionó Ernesto están viéndose vulnerados de forma significativa, en algunos casos muy graves. Entonces nosotros atendemos ese tipo de perfil y, como le menciono, a lo largo del territorio nacional está cubierto desde La Serena a Quellón distintos programas con distintas modalidades, desde las modalidades más bajas a las modalidades más altas. Sería bueno que repasemos, Ernesto, sobre los programas y diversas actividades que dan el complemento perfecto para que esto pueda ser una realidad y así, obviamente, cambiar la realidad de tantos niños en esta fundación. Sí, si bien entiendo bien tu pregunta, ¿te refieres a los programas que así es, programas, actividades en general. Sí, bueno, nosotros, Exename, ahora Servicio de Mejor Niñez, dentro de su planificación tiene dos grandes áreas, que es protección, donde estamos nosotros como programa, y por otro lado está responsabilidad penal. Nuestra fundación también compone e integra tantos programas de protección como programas de responsabilidad penal. En el área de protección está el programa de prevención focalizada, más conocidos como PPF, los programas de intervención integral especializada, que es como le mencionaba Diego, que somos nosotros los PIE, los programas de reparación de maltrato, los PRM, y por otra parte nosotros también tenemos los programas de responsabilidad penal que te comentaba, como por ejemplo la libertad asistida especial, también tenemos programas residenciales, porque los que te comentaba son de carácter ambulatorio, y entre otros programas que también componen la fundación. Sí, Diego, como psicólogo, me gustaría también que me amplíes sobre tu propia experiencia con muchos niños. ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que tú ves que los niños se exponen hoy día en esta sociedad donde muchas veces se vulneran sus derechos en todo sentido? Bueno, sin ir más lejos, a nivel pandémico, ¿cierto? El gran derecho que se ha visto vulnerado con harto énfasis es el derecho a la educación. Hemos visto que ha aumentado el riesgo de deserción y la deserción escolar propiamente tal, ¿cierto? Producto de la pandemia, que involucra, ¿cierto?, muchas veces el no conectarse a clases, por ejemplo, en esta modalidad de no tener la posibilidad ni siquiera de conectarse, porque no... En algunos casos, claro, por ejemplo, entonces, en virtud de la pregunta, el derecho a la educación es el que se ha visto más afectado en este último periodo.
pero a lo largo de la experiencia nuestra dentro del PIE, las temáticas de salud mental siempre han ido variando, pero en este último periodo hemos visto un incremento de ellas y creemos que también tiene mucho énfasis el hecho de que cueste acceder a prestaciones muchas veces de salud especializada, tanto para nuestros usuarios como para sus familias. A lo largo de nuestra experiencia hemos pesquisado eso y que ha habido obviamente una variedad de nuevas vulneraciones asociadas quizá en un principio a cosas mucho más específicas. Entonces en la actualidad vemos como un prisma de muchas vulneraciones que pueden y que amenazan la integridad de nuestros usuarios. Ernesto, ¿cuántos niños aproximadamente son los que trabajan con ustedes al día de hoy? Aproximadamente nosotros tenemos una cobertura de 100 a 102 niños que están vigentes. ¿De qué edades? Por base de mejor niñez nosotros tenemos que atender desde los 0 años hasta los 17 años con 11 meses. Pero nuestra población promedio ya lo componen adolescentes tempranos. Es decir, entre los 11 a 12 años hasta ya sus 18 años. Me imagino que es distinto y súper diverso el tratar a niños tan pequeños con niños preadolescentes. ¿Cómo se hace todo ese proceso a nivel psicológico también? Y cómo ir obviamente focalizando de acuerdo a las distintas edades. Claro. Existe una preparación previa. La Fundación y en especial nuestro programa igual se preocupa de capacitar a los profesionales para tener las herramientas para atender a niños, como dice Ernesto, de 10 a 12 años, que son prácticamente preadolescentes, aquellos que están en la adolescencia pura, entre los 14 y los 16 años, y ya desde los 16 a los 18 existe otra modalidad de trabajo. Principalmente con aquellos que son un poco más chiquititos, uno busca más que nada promover ciertas estrategias de prevención, de autocuidado, de autoprotección. En los que están ya en la etapa como de adolescencia media, uno busca problematizar y favorecer la reflexión de ellos respecto de aquellas conductas de riesgo que puedan afectarle, así como en las que se involucran. Y ya aquellos jóvenes que están un poco pasando a la adultez joven, por así decirlo, ¿cierto?, cumpliendo su mayoría de edad, nosotros nos enfocamos principalmente en promover su proyectiva de vida. Y esto lo hacemos a través de diversas estrategias, no solo individuales en psicoterapia, sino que también a nivel grupal. Es decir, buscar algún incentivo que a ellos les genere la motivación para quizás desarrollarse en esa actividad para su futuro. Sí. Puntos importantes, por ejemplo, como el abandono, como el incentivar a que ellos muchas veces pierden incluso las ganas de vivir, niños. No tienen oportunidades, se les cierran las puertas, ¿verdad? Muchas veces no está la presencia de un padre y una madre. ¿Cómo ustedes también en el diario vivir logran empatizar y vincularse directamente como profesionales a tanta realidad que justamente es tan negativa, Ernesto? Buena pregunta, de hecho muy buena pregunta, porque efectivamente, como comentaba Diego hace un instante, nosotros atendemos un perfil de usuario de complejidad alta y eso tiene relación con lo que tú comentabas recién. Entonces, por ejemplo, en esos casos de que quizás no, como comentabas tú recién, que no sé, chiquillos que quizás no tienen como, no le encuentran un sentido a la vida, claro, nosotros... Viven por inercia. Exacto. Porque tienen que vivir, pero no hay ganas, no hay motivación. Claro. Exacto, y bueno, sobre todo en la adolescencia, donde están, bueno, los chiquillos sienten quizás a veces como que nadie los comprende, como que, no sé, pues se sienten solos en este mundo que a veces puede ser tan salvaje. Entonces, bueno, nuestra intervención va orientada también a, primero que todo, promover el reconocimiento de los niños, niñas, adolescentes, en este caso adolescentes, de los propios recursos personales. Nosotros partimos de la base que todos tienen recursos, todos tienen un área libre de conflicto por desarrollar, todos tienen potencialidades, diamante en bruto, por así decirlo. Entonces, nuestro trabajo, nuestra intervención va orientado a esa cualidad, por así decirlo. Y eso también tiene relación con el trabajo con los papás también. Nosotros también orientamos a los padres a que puedan
puedan, o lo orientamos a que puedan quizá desarrollar otro tipo de estrategias que le puedan posibilitar en la crianza con los chiquillos. Y hemos visto que da resultados, hemos tenido buena recepción también por parte de los adultos, y si bien, como también mencionabas tú, en un instante de la vida puede ser que no estén accesibles, nuestra intervención también va orientada a que estos padres vuelvan a estar accesibles. Y ha dado resultados, pero claro, el tema de la empatía yo creo que es un trabajo diario, yo creo que también se va desarrollando, y también nosotros como interventores ir revisándonos también. Gracias a Dios nosotros contamos también con un espacio de poder también comentar lo que nos sucede. Claro. Y en ese sentido también como clima organizacional, clima laboral, hemos tenido también un espacio donde nos podemos sentir escuchados y también tomar diversas estrategias de intervención. Claro, el tomar en cuenta, el sentirnos escuchados es fundamental. Hoy día hay una conversación que está súper todavía en boga, que es el paso y el estrecho paso a delinquir. Niños olvidados, niños que se les cierran las puertas, esa brecha, ¿no?, entre me voy por el buen camino o el mal camino, finalmente termina siendo que muchos niños hoy día estén siendo delincuentes, estén, ¿cierto?, en este rango de la pobreza tan bajo que hacen lo que sea para quizás ganar dinero para poder llevar sus casas. No estoy justificando, pero muchas veces la realidad es cruel y es así, no hay oportunidades, no hay posibilidades y se van por el mal camino. ¿Lo han visto, lo han vivido ustedes también dentro de la fundación? ¿Y cómo lograr que estos niños cambien el foco? Claro. Efectivamente, como mencionas tú, uno no justifica los actos o aquellas conductas que se empiezan a desarrollar, pero sí uno, cuando se involucra de la forma en que nosotros nos involucramos, las comprende, las entiende, empatiza incluso un poco con las necesidades que hay de base y lo que motivan al comportamiento, ¿cierto?, del tipo que mencionas tú. Nuestra institución, ¿cierto?, nuestra fundación, al pesquisar esto, siempre ha tenido en cuenta y lo transmite a todos sus proyectos, que son más de 200 a nivel nacional, el sello institucional que mencionaba Ernesto igual. Este sello institucional tiene un enfoque muy humanista, ¿ya?, centrado siempre en la persona. Eso quiere decir que nosotros debemos aprender una actitud al momento de intervenir con los jóvenes y sus familias, porque uno puede tener el conocimiento, puede tener la experticia y capacitarse, ser brillante técnicamente, pero si uno no desarrolla estas habilidades blandas de fondo, uno no va a lograr generar cambios significativos con la familia y los usuarios. Entonces, efectivamente, sí, nosotros nos vinculamos desde ahí, ¿ya? Desde el centrarse en la persona, la escucha activa, la empatía, la validación, ¿cierto?, la comprensión, el favorecimiento de expresiones emocionales, porque muchos de nuestros usuarios no tienen esos espacios. Y nosotros buscamos recrearlo y al mismo tiempo fomentarlo en las familias para que poco a poco este espacio cálido y positivo genere cambios significativos. Claro. Muchas veces el sistema, ¿cierto?, tiende como a atribuir causas o tener un estilo mucho más punitivo, más coercitivo ante algunas conductas, ¿cierto? Está instaurado en nuestra idiosincrasia que todo acto tiene una consecuencia, ¿cierto? Pero claro, no nos preocupamos qué motiva el acto, sino solo de la consecuencia. Entonces nuestra labor... Solo de la consecuencia, sino qué es lo que lo motiva y que gatilla, que es quizás mucho más importante igualmente importante que la consecuencia de un robo, por ejemplo. Por ejemplo, claro, tendemos como a apagar incendios, pero nunca encontramos la causa de los incendios. Entonces siempre van a aparecer incendios en distintas partes, pero si no atacamos la causa de base, no va a generarse ningún cambio. Yo creo que ahí está el punto central de la conversación de hoy día. Ernesto, yo creo que hay mucha gente hoy día en casa que le gustaría pertenecer, formar parte de la Fundación, poder ayudar. ¿De qué manera poder ser personas activas que logren quizás dar o contribuir con un grano de arena para poder seguir apoyándolos en todo este trabajo que me parece que es prioritario hoy día? Bueno, yo creo que primero que todo es... prioritarios, valga la redundancia, que nosotros pongamos, como dice Diego, el foco en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, desde esa perspectiva, también velar por los derechos, porque se resguarden, se mantengan los derechos fundamentales de los chicos. Hoy en día la ley de maltrato
que fue modificada por ahí el del año 2017, indica de que cualquier persona puede, al pesquisar una situación constitutiva de maltrato o de violencia, puede efectuar o informar a las entidades correspondientes acerca de la vulneración que está sufriendo. Entonces, también es complejo desde el punto de vista social, porque todavía hay una guerra implícita, explícita incluso a veces, de la normalización de la violencia, o incluso de pautas correctivas de tipo punitiva en la crianza como método disciplinario. Y también ese es nuestro trabajo, concientizar un poco, sensibilizar también a la familia, o sensibilizar también a las personas incluso, a que existen otras estrategias de crianza que también pueden ser incluso más efectivas que lo anterior. Entonces, yo creo que el primer paso para poder operar es a no normalizar de manera social estas situaciones que te indico que hoy en día la sociedad está cambiando, que ya no estaban tan aceptables como antes. Y primero reconocer eso, reconocer que se puede informar respecto a las condiciones de salud que están pasando niños, niñas, adolescentes, y desde ahí derivar a los programas correspondientes para que puedan desplegar una intervención centrada en el niño. Y Diego, me imagino que hay muchos padres o niños vulnerados hoy día que necesitamos que pertenezcan quizás a la fundación. ¿Cómo poder conectarnos o cómo poder lograr que ellos también vayan en la ayuda que vayan necesitando, ¿no? Sí, claro. Bueno, las vías para ingresar a nuestro proyecto son a través de dos formas. Una es demanda espontánea, que tiene que ver con esta necesidad que planteas tú de pronto de los padres acercarse a los dispositivos, ¿cierto? Entonces el llamado es que aquellos padres, ¿cierto?, o adultos responsables que sientan la necesidad de recibir apoyo, se acerquen a la municipalidad, a la Oficina de Protección de Derechos, o directamente en las escuelas, o directamente en los consultorios. Ya como te mencionaba al principio, nosotros al ser provincial tenemos contacto con todas las redes que están preferentemente en las comunas de Chihuayante, Hualqui, Concepción, Penco y Florida. Ya ese es nuestro territorio que cubrimos con énfasis. Entonces, aquellas personas que requieran un poco de nuestro apoyo se pueden acercar a estas redes, y estas redes van a hacer la derivación hacia nosotros. ¿Ya? Esa es como la vía de demanda espontánea. Agradecerles enormemente que hayan podido estar aquí con nosotros en el programa. Creo que el velar por los derechos y por el futuro de los niños es crucial para construir un país sólido, un país empático y un país feliz. Son nuestro futuro y sin duda que deben de ser la prioridad hoy día. Así que muchas gracias por todo este trabajo que vienen realizando y toda la fuerza para este 2022. Muchas gracias, y gracias por la invitación y por darnos el espacio de visibilizar, ¿cierto?, nuestra labor, que muchas veces pasa desapercibida. Sí, y cuando lo quieran, aquí estamos para poder apoyarlos en lo que necesitan. Ernesto, también muchas gracias por estar hoy día aquí. Gracias a ti también, y sumándome las palabras de Diego nuevamente, también gracias por el espacio para poder hablar un poquitito de infancia, que nunca está de más. De todas maneras. Eso, sí. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. De esta manera vamos a dejarte la invitación para que nos vayamos a una breve pausa comercial junto con nuestros invitados para obviamente seguir luego de la pausa con más del Matinal Siempre Juntos. Recuerda nuestro WhatsApp más 569-7756-9177 por si quieres escribirnos o quieres formar parte activa del programa. Vamos rápido, volvemos, no se vaya.